creo que se ha adelantado el día de mi cumpleaños, porque es diciembre. Creo que esto para mí es un regalo, estar aquí con todos ustedes, con Facundo, que admiro muchísimo su obra, con Morena, que gracias a tu voz he creado muchísimos cuadros y todavía me sigo emocionante cuando vivía en Madrid más acercados a la tierra. Y por eso te digo directamente que el arte no es estéril, porque realmente siempre da frutos. Da frutos a veces de forma anónima en muchísima gente, de forma inesperada en cualquier esquina. Ya quien siempre te comenta un cuadro que has pintado, una obra que has hecho, que puede cambiarles la vida, ¿no? Yo pienso que eso es muy interesante a nivel didáctico, incluso dando clases, uno respira ese cambio maravilloso que tiene el arte, esa utopía de que nos enseña a ver de otra forma, ¿no? Yo creo que tenemos un problema de percepción y nuestra sociedad está viviendo una época en muchos aspectos decadente, muchas veces muy complicada. El concepto de belleza lo hemos aplicado a otro tipo de star system, ¿no? De ser famoso, lo que es ser famoso, lo que es ser conocido. Muchas veces eso lo que nos está haciendo es que nos sintamos como sociedad muchísimo peor. También es verdad, y también hay que ser autocrítico, ¿no? Yo soy optimista por naturaleza, pero muy autocrítico, ¿no? Como estaba diciendo antes, que yo creo que cada vez los que desarrollamos una tarea artística, si no somos autocríticos, perdemos muchísimo. Yo creo que el arte se ha alejado de la gente, y la gente ha respondido también alejándose del arte, ¿no? Ha habido un arte poco crítico, poco debate, como estamos viendo aquí. Yo creo que esto es muy sano, incluso poner en tela de juicio si todo el arte que se está haciendo en Canarias es de calidad. Yo hace tiempo hice una entrevista en La Opinión y comentaba que en Canarias había muchísimo currículum, pero poca calidad. Muchísima gente me criticó, y yo decía, bueno, vamos al debate, vamos a debatir las propuestas, vamos a debatir si no hay un arte institucional ayudado en subvenciones, vamos a ver si hay un arte de lo que a veces, una vez cuando voy a comentar al Cabat, de que se había metido esa camaradería entre los artistas, ¿no? Esa capacidad de compartir, de reunirnos todos y hablar de técnicas y comentar y hablar de propuestas conjuntas, ¿no? Yo creo que nos hemos sentado todos de forma separada, nos hemos puesto en el atril y nos hemos alejado de la ciudadanía, y la ciudadanía que tiene criterio, como muchas veces yo en la facultad lo explicaba muchísimo, ¿no? Como si te estudiar el arte siempre se decía, no, es que para opinar hay que saber muchísimo, hay que ser muy erudito y la gente no tiene criterio, y yo creo que eso no es del todo cierto. Quizás una palabra bien dada y en esta tierra reña, que es muy prudente, pero cuando dicen la palabra te dan en el clavo, a veces es muy importante, ¿no? A mí me ha pasado con el proyecto que hice para la homenaje a la bajada, que me di cuenta que haciendo el proyecto y estando allí lleno de hierro y de gente colaborando, me llamó una revista de Barcelona para hacerme una propuesta para hacer una propuesta de una exposición, y yo le estaba contando el proyecto, le estaba diciendo que era ilusionante, que habíamos movilizado a toda una isla, que las instituciones de todos los ayuntamientos, del cabildo, de colegios, y que era un proyecto social unido hacia la cultura, y aquella revista solamente me comentaba formatos, que la obra que ya había vendido, que interesaba hacer ese tipo de formato, o sea, una mercadería del arte que a mí a día de hoy no me interesa. ¿Qué ocurre? Que muchas veces habría que preguntarse, habría que ser autocrítico si todos los artistas están dispuestos a eso, ¿no? Yo creo que la gente a veces, el arte se ha alejado de la gente porque a veces le tiene miedo, ¿no? No nos gusta que nos cuestionen nada. Yo creo que cuando hay cuestionamiento crecemos como artistas. Luis, aparte antes comentaba una cosa sobre la suerte que teníamos las instituciones, y aquí hay un ejemplo como Claribel, como Belén Allende. Belén Allende me ha visto trabajar en el Pozo de las Carcosas limpiando residuos, con muchos vecinos que han bajado del Pozo de las Carcosas, que les invito a ir y encontrarme todas las mañanas una bolsa de cemento para seguir terminando una obra artística. Eso te marca un compromiso con la gente. Y también te marca la idea de que la utopía existe, que el arte puede ser utópico, que no tiene que estar siempre llevado a un excesivo mercantilismo del arte, ¿no? En el Pozo de las Carcosas ha sido un ejemplo que después llevó a la cultura del homenaje a la bajada y también de la sensibilidad de los políticos que tenemos en esta isla. Yo creo que esta isla es maravillosa, pero esta isla la ha pasado como el peso de Gustav Klimt. Es un cuadro maravilloso, pero cuando lo ves tantas veces reproducido en galletas, en camisetas, que es de dignidad. Y hemos hecho de Canarias muchas veces un tipismo, un excesivo tipismo de las islas. A mí me molesta que solamente la isla del Hierro se reconozca afuera por el Roque de la Bonanza, por la Sabina, por el Faro Orchilla, por los estereotipos. Y muchas veces la materia prima maravillosa del Hierro, que es su gente, que es un gran valor etnográfico y cultural, por lo que también es reserva de la biosfera,
no sea conocida afuera, ¿no? Y yo creo que con estas propuestas artísticas se demuestra que hay una colectividad. La mayoría de la gente que me ha hecho entrevistas sobre los proyectos que hay realizado en esta isla, es indudable que tienes que hablar siempre de la gente de la isla, porque son parte fundamental, porque son el alma mater muchas veces de muchos proyectos que se han realizado aquí. Y yo creo que ese es el camino que hay que seguir. Belén comentaba lo que dice, es una época de oportunidades, yo creo que se hace es una época de crisis, pero también de oportunidades. ¿Cómo podemos ser oportunidades? ¿Cómo podemos buscar una sociedad de oportunidades? Yo pienso que muchas veces mirando desde otro punto de vista, desde otra perspectiva. Nuestros mayores hacían un tipo de arquitectura con pocos elementos y muy elemental que ha trascendido y que turísticamente es rentable. Ahí está poblado de Guinea que van a visitarlo por su singularidad, no por su extensividad ni por su cantidad de material. Y eso es muy importante. Entonces, esa capacidad de humildad y de trabajar con lo que tenemos, esa frase que siempre se dice, ¿no? Estos son los mimbres, vamos a hacer el cesto, ¿no? Tenemos estas limitaciones, vamos a jugar con estas. Y no llorar más. Porque en Canarias muchas veces somos un poco pupas. Yo siempre digo que somos un poco pupas porque cada foro que hace cultural siempre sigue la sensación de que no hemos avanzado, que estamos lentos, que esto es una pérdida. Y yo en la península, que he estado muchos años, me he dado cuenta que no, que somos una sociedad que hemos avanzado muchísimo, que todavía tenemos que avanzar muchísimo más, ¿de acuerdo? Pero es verdad que el camino que hemos desarrollado en tan poco tiempo en la historia de lo que puede ser España como país y nosotros como comunidad autónoma es digno de elogio. Y yo me pregunto, ¿gracias a qué eso se ha producido? ¿Gracias a la institución, al mecenazgo que tú comentabas antes, o a la gente? Y a la gente. La gente ha tenido una visión de la cultura muy arraigada, defendiendo todo lo que es cultura, sin verlo de una forma que el otro me pueda apoyar. Yo creo que el camino es al contrario. Yo a veces he pensado que al político se le puede exigir imaginación, creatividad. Yo creo que no. Yo creo que muchas veces eso es muy complicado, porque son parámetros que a veces la propia sociedad, como está establecido, la normativa vigente y todo lo que es el tema político, no entra dentro de su agenda, como diría yo. Entonces muchas veces hay que hacer propuestas para que ellos vean lo que estamos haciendo. Yo me he cansado de preparar propuestas que muchas veces no han llevado a ningún sitio, pero muchas veces sí. ¿Por qué? Porque el político le ha mostrado una idea que a lo mejor él ni se la había planteado. Habría que hacer autocrítica y mirar si todo el mundo desarrolla las ideas de esa forma. Casi siempre buscamos primero una financiación o alguien que te toque en la puerta para presentar ideas. Yo te entiendo primero porque me parece que estamos en el mismo camino, que a veces es frustrante, es corazonador. Y a veces cuando te planteas una obra intimista, sin buscar activismo, sin llegar a las acuarelas de Bonín, que estaban muy bien en su época, pero ya está bien ya pintar canarias como Bonín, es un camino arriesgado. Y es una cuestión que tenemos que enfrentarnos cada vez que montamos una exposición. Pero yo pienso que también es un camino interesante, porque se abren otro tipo de foros. Ya hace poco he terminado una exposición aquí en la isla del Hierro y me he dado cuenta de la madurez de esta isla en 13 años, que fue la última muestra que había hecho yo aquí. Porque las propuestas que se habían planteado con la propia obra eran muchísimo más maduras. Se hablaba de emociones, se hablaba de sentimientos, se hablaba de energía, ¿no? Todo el mundo coincidía mucho en la energía, el concepto de energía que estaba tan de moda, ¿no? Yo creo que siempre ha estado palpable y otros lo han llamado de una forma o de la otra. Y un poco lo que antes comentaba Alfonso, eso es la belleza, lo que te produce buena energía o mala energía. Y hay cosas que producen muy mala energía. Y entonces nosotros tenemos un poco que ser cómplices de esa catalización y convertir lo que es natural y lo que es cotidiano en algo bello. El paisaje es maravilloso, pero nosotros tenemos la responsabilidad de ser el marco. Y el marco, para que se vea el paisaje, tiene que ser digno. Y eso nos pertenece a todos. Todos tenemos un granito de responsabilidad y todos tenemos que no perder por lo menos la ilusión con el intercambio. Buenas noches, muchas gracias. Y parece que esto es muy interesante para poder pensar.